Amigos, ¿qué tal? Hoy es 05 del 09 del 17, con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Otoniel, el máximo líder del Clan del Golfo, quiere someterse a la justicia. El pasado 3 de septiembre, 3 días después de que alias Gavilán, el segundo al mando del Clan del Golfo, muriera en medio de un combate, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo líder de esta banda criminal, le mandó una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que expresó su deseo de someterse a la justicia. Esta noticia la acaba de dar el primer mandatario, quien además explicó que esa petición no significa que las autoridades vayan a negociar con Otoniel. El presidente Santos explicó además que el mensaje de Otoniel se da en un momento clave de la lucha en contra de la organización criminal. Dimos de baja al número 2 del Clan del Golfo, alias Gavilán, el pasado 31 de agosto. Eso es un golpe muy certero para ese grupo criminal y la presión la están sintiendo desde hace ya algunos meses, más o menos mitad del año pasado. El clan viene enviando mensajes que quieren someterse a la justicia. He autorizado a varios funcionarios para que escuchen esas solicitudes de la organización para someterse, expresó el primer mandatario. Asimismo, el jefe de Estado expresó que le pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que evalúe la petición de Otoniel y las demás que se puedan presentar y tome las acciones necesarias para darle respuesta. Comillas, se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política, que también lo han buscado. Se les ha dicho, no hay posibilidad que no son actores políticos, sino delincuentes. Si se someten a la ley, pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones de que entreguen y el valor para la sociedad. En temas políticos presentamos el informe del director. Francisco, mensajero de paz y amor. La visita que hará el Papa Francisco a Colombia a partir de mañana, hay que verla con buenos ojos, como que quiso venir cuando se hubiera pactado la paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, poniendo fin a un conflicto interno de más de 50 años que nos afectó y a países del área. Esto contribuyó enormemente a que los acuerdos se dieran, se pactaran, y como consecuencia de esto los colombianos en general estemos disfrutando de los beneficios derivados de lo suscrito entre las partes. Estos acuerdos sin lugar a dudas han comprometido al Estado colombiano y a esa insurgencia, pero quienes se lucran de la guerra siguen atizando la hoguera y anuncian que si ganan las elecciones el próximo año, comillas, volveremos trizas los acuerdos de La Habana, cierra comillas, y le ponen una vela a Dios y otra al diablo, como se puede demostrar con la visita de Santos y Álvaro Uribe al Papa en el Vaticano por invitación del pontífice. Este último asistió para la foto, para decirle al mundo que si el Papa lo convocó es porque tiene la razón en todo lo que hace. No, Uribe está equivocado de medio a medio, porque si bien es cierto fue invitado, también lo es que estuvo allá por ser parte del problema, no porque tenga la razón, que eso quede claro. La visita de Francisco por 4 días a Colombia es una muestra inequívoca del grado de aceptación que tiene nuestro país en el corazón del Papa, que ha estado pendiente de los acuerdos de paz y sugeridas soluciones para reforzarlos, algo que no tienen en cuenta los integrantes del binomio perverso Uribe-Pastrana, al intentar hacer todo lo contrario de lo que anhela el pontífice para los colombianos, incluyéndolos a ellos, los que quieren que el incendio vuelva con mayor fuerza destructora que antes. La llegada de Francisco llena los corazones de paz, perdón y mucho amor hacia nuestros semejantes, pero ¿cómo hacer entender a Uribe y Pastrana que por encima de los deseos personales debe estar el bien común? He ahí el dilema, porque esa pareja perversa actúa siempre en función de los réditos políticos, no en bien de la comunidad que necesita salud, trabajo, educación, vivienda y un progreso que beneficie a todos sin exclusión alguna, con paz y amor. En temas políticos, este fue el informe del director. Cumpliremos de buena fe el cese al fuego bilateral, dice el ministro de Defensa. Cumpliremos de buena fe y con toda la dedicación los compromisos ya adquiridos en la Declaración de Quito y con los que se adquieran en los próximos días hasta el 1 de octubre, que contendrán los detalles del cese al fuego. Así explicó este lunes en rueda de prensa el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sobre el cese al fuego bilateral y temporal de hostilidades entre el gobierno y el ELN. Este cese al fuego, que irá desde el 1 de octubre de 2017 y finalizará el 9 de enero de 2018, es para el ministro una suspensión de todo acto hostil contra la población civil,
comillas, es decir, un cese de extorsiones, secuestros, minería ilegal y por supuesto la no convicción de ningún otro delito que afecte las relaciones, cierra comillas, explicó Villegas. Sin embargo, dice que la fuerza pública no va a alterar su misión de perseguir a todo aquel miembro del ELN que a través de acciones afecte la población civil donde este grupo está presente. Por eso, para el ministro Villegas, se tiene plena confianza que esta verificación se desarrollará con la misma capacidad profesional que ha mostrado la ONU y la Comisión de Seguimiento y Verificación con las FARC. En ese sentido, el jefe de esta cartera ministerial dice a partir del antecedente que se tiene con las FARC, desde hoy hasta que comience el cese al fuego, estará dado instrucciones a todas las unidades policiales y militares donde está presente el ELN para que ese cese al fuego de hostilidades por parte del gobierno se cumpla a plenitud. El ministro Luis Carlos Villegas también presentó el balance de las operaciones que la fuerza pública ha realizado este año contra el ELN, 244 desmovilizados, 469 capturas y 30 muertos en desarrollo de operaciones militares que suman 743 miembros de esa guerrilla. Por otro lado, el reporte señala que han sido asesinados 16 miembros de nuestra fuerza pública y 56 heridos. Ese es un balance que por sí mismo muestra la importancia de este cese al fuego y de hostilidades, explica el ministro Villegas. Destituyen a capitán del ejército por ejecución extrajudicial en Antioquia. La Procuraduría General confirmó la destitución e inhabilidad en contra del capitán del ejército Iván Andrés González Villafañe y otros 4 uniformados al encontrarlos disciplinariamente responsables por el homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario. Los hechos se relacionan con el asesinato de Fabio Nelson Rodríguez el 18 de marzo de 2005 en la vereda Llano de Urraco, jurisdicción del municipio de Buriticá, departamento de Antioquia. El cuerpo, dice el Ministerio Público, fue presentado por los uniformados como el de una persona muerta en combate y sin identificar. En la investigación, la Procuraduría estableció que los uniformados retuvieron a Rodríguez contra su voluntad, lo llevaron a un lugar apartado de la vereda y procedieron a asesinarlo. Posteriormente acomodaron la escena de los hechos para argumentar que lo sucedido había ocurrido durante un enfrentamiento con miembros de un grupo ilegal armado. En el proceso se demostraron las innumerables mentiras y contradicciones en que incurrieron los disciplinados que permitieron comprobar su responsabilidad en el crimen, dice el organismo de control. Así, la sala disciplinaria expresó que los investigados en su condición de miembros del Ejército Nacional incumplieron su deber de respetar la Constitución política y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Para el Ministerio Público, los uniformados no obraron conforme a la función social que les correspondía como servidores públicos y, contrario a ello, ejercieron actos irregulares y arbitrarios que afectaron los derechos fundamentales de Fabio Nelson Rodríguez, persona protegida por el derecho internacional humanitario, la Constitución y la ley. Por ese hecho, la entidad destituyó e inhabilitó por 20 años al capitán González Villafañe y al sargento viceprimero Germán Solarte Mora, mientras que los soldados profesionales Juan Santiago Guerra, Carlos Andrés Agudelo y Jaimín Baloyes Murillo fueron destituidos e inhabilitados por 15 años. La conducta de los uniformados, según la Procuraduría, fue calificada como una falta gravísima al incurrir en una grave infracción al derecho internacional humanitario. Putin se burla de Estados Unidos. Es difícil mantener un diálogo con gente que confunde Austria con Australia. En medio de la crisis diplomática entre Washington y Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin consideró complicado conversar con quien confunde Austria con Australia al referirse al antiguo fallido de George W. Bush y señaló que Rusia se reserva el derecho a expulsar diplomáticos norteamericanos. Es difícil mantener un diálogo con gente que confunde Austria con Australia, pero no hay nada que hacer. Por lo visto, ese es el nivel de cultura política de determinada parte de la élite dominante estadounidense, dijo Putin en una conferencia de prensa tras el fin de la cumbre de los BRICS. La declaración del líder ruso hace referencia al episodio protagonizado hace ya una década por el entonces presidente estadounidense George W. Bush, quien en un acto oficial confundió a estos dos países. Además, Putin advirtió que Moscú se reserva el derecho de reducir en otras 155 personas
la plantilla de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en la capital de su país, aunque de momento no lo va a hacer. Veremos cómo se desarrolla la situación, apuntó. En rigor, si hablamos de total paridad, Estados Unidos no debería tener 455 diplomáticos en Moscú, sino 155 menos, de modo que nos reservamos el derecho de tomar una decisión sobre el número de diplomáticos estadounidenses, añadió. El domingo pasado recrudeció la disputa diplomática entre ambos países cuando Rusia acusó a Estados Unidos de apoderarse de sus propiedades diplomáticas. En rigor, se trató de una respuesta a la orden de las autoridades norteamericanas que decidieron cerrar los edificios del Consulado General ruso en San Francisco y de la Oficina Comercial en Washington, que según Moscú son propiedades rusas y gozan de la inmunidad diplomática. Estados Unidos tomó esta decisión en respuesta a la orden que Moscú dio en julio de reducir la presencia diplomática estadounidense en su territorio después de que el Congreso aprobara en Washington una ley de sanciones unilateral contra Rusia. Rusia consideró ilegítimo el registro de las dependencias diplomáticas sin la presencia de funcionarios rusos en una acción agresiva sin precedentes y definió a las medidas como flagrantes violaciones del derecho internacional. Moscú, a su vez, ordenó la reducción de diplomáticos de Estados Unidos en Rusia en respuesta al nuevo paquete de sanciones económicas aprobadas por el Congreso recientemente contra Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016. Putin alerta sobre catástrofe global por Corea del Norte. La histeria militar actual no puede traer nada bueno, pero podría llevar a una catástrofe global con muchas víctimas, afirmó el mandatario desde el puerto de Xiamen, en el sur de China, donde participó en una cumbre de los países emergentes BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Corea del Norte no abandonará su programa atómico mientras no se sienta segura, dijo Putin, citado por la agencia TASS. No hay otro camino que las negociaciones para resolver los programas nucleares norcoreanos. Putin criticó a Estados Unidos. Washington pone primero a China y a Rusia en la lista a ser sancionados, pero después espera su ayuda en las medidas de castigo contra Corea del Norte. Es algo bastante torpe, como poco. El lunes, la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas dijo que las conversaciones directas o multilaterales con Corea del Norte no han funcionado. Durante una reunión de emergencia, exigió que el Consejo de Seguridad tome las medidas más duras posibles contra Pyongyang en vista de que con sus amenazas está pidiendo una guerra. Estados Unidos presentará un catálogo de nuevas sanciones y pedirá que se vote al respecto el lunes. Rajoy, tras reunión con Julio Borges, comillas, España luchará con los venezolanos hasta que rescaten su democracia, cierra comillas. El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, recibió este martes en Madrid el respaldo del gobierno español, que reafirmó no reconocer la Asamblea Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro. El presidente Rajoy manifestó su preocupación por la ausencia de un cronograma electoral confiable, por la persecución a dirigentes políticos y delicada situación económica que hay en Venezuela. En este sentido, aseveró que España luchará de la mano con los venezolanos hasta que rescaten su democracia. Asimismo, garantizó a Julio Borges que seguirá promoviendo en la Unión Europea medidas restrictivas, individuales y selectivas contra los responsables de la represión en su país. Borges, que está actualmente de gira por Europa, llegó a Madrid procedente de París, donde dijo haber recibido el lunes el apoyo total del presidente francés Emmanuel Macron. Este martes fue recibido primero por el canciller español Alfonso Dastis y luego por el presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy. A las reuniones debía asistir también Liliana Tintori, esposa del líder opositor preso Leopoldo López, pero las autoridades venezolanas no le permitieron viajar, lo que desató las críticas del propio Rajoy, que calificó el incidente de lamentable. En un comunicado, la presidencia del gobierno español reiteró que no reconoce la asunción de competencias legislativas por la Asamblea Constituyente y que sigue considerando a la Asamblea Nacional
de mayoría opositora como la depositaria exclusiva del poder legislativo en Venezuela. Recibimos de España un apoyo incondicional a la democracia y a la lucha contra la corrupción, escribió Borges en su cuenta de Twitter, junto a una fotografía en la que se le ve conversando con Rajoy. El presidente Rajoy manifestó su preocupación por la ausencia de un cronograma electoral confiable, por la persecución a dirigentes políticos y delicada situación económica que hay en Venezuela. En este sentido, aseveró que España luchará de la mano con los venezolanos hasta que rescaten su democracia. Madrid pidió de nuevo la liberación de todos los presos políticos, entre ellos Leopoldo López, actualmente bajo arresto domiciliario, y recordó que seguirá promoviendo la adopción por la Unión Europea de sanciones individuales y selectivas contra los responsables de la actual represión en Venezuela. Por otro lado, el gobierno español seguirá trabajando en favor de la apertura de un canal humanitario dirigido a atender las necesidades básicas de la población venezolana, sometida a una profunda crisis económica y política. El miércoles, Julio Borges, quien viaja acompañado del vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Freddy Guevara, será recibido en Berlín por la canciller alemana Angela Merkel. Tras esto viajará a Londres para entrevistarse con la primera ministra británica Theresa May. La constituyente promovida por el presidente Maduro rige en Venezuela con poderes absolutos desde el pasado 4 de agosto, con el cometido de redactar una nueva Carta Magna. Atención, la carta de Uribe al Papa. El presidente Álvaro Uribe le envió una carta al Papa Francisco en la que le muestra su preocupación por la mala situación del país. En la misiva, Uribe expone su preocupación por el recrecimiento de narcotráfico, por el acuerdo de paz con las FARC y temas como la impunidad. Comillas, y nos preocupa que se ha deteriorado la confianza de inversión privada y el acuerdo con FARC crea incertidumbres. Cierra comillas, dice, este es el texto de la misiva. Su santidad, nos da mucha alegría su visita a Colombia, país profundamente devoto que está alborozado con su presencia. Su santidad encuentra a una ciudadanía alegre. No obstante tanta adversidad, alegría que no tendría otra explicación que su espiritualidad, su santidad. Muchas personas tenemos preocupaciones por el crecimiento del narcotráfico, su incidencia en el aumento de la drogadicción juvenil y en la destrucción de los recursos ambientales como el bosque primario. Nunca nos hemos opuesto a la paz, sin embargo, la impunidad total a los responsables de delitos atroces, su elegibilidad política, la autorización legal que han recibido para gastar dinero ilícitos en sus actividades políticas y otros puntos se constituyen en estímulos al delito. Su santidad, estamos de acuerdo con el tratamiento generoso a los guerrilleros rasos que cumplan con sus compromisos, tema que separamos de la impunidad total concedida a los cabecillas. Su santidad, las Fuerzas Armadas de Colombia han sido profesionales y respetuosas de nuestra democracia. Cualquier violación individual de los derechos humanos ha sido sancionada. Consideramos que es muy injusto someterlas a la justicia de FARC, igualarlas con los integrantes de este grupo y exponerlos a reconocer delitos no cometidos para evitar ir a la cárcel. Colombia ha tenido una democracia afectada por el narcoterrorismo, no una dictadura enfrentada por civiles armados. Su santidad, la economía colombiana se ha deteriorado con su inevitable impacto en el tejido social. Nosotros creemos en la necesidad de tener una empresa privada vigorosa de la mano de una política social también vigorosa, y nos preocupa que se ha deteriorado la confianza de inversión privada y el acuerdo con FARC crea incertidumbres. Su santidad, todos queremos la paz, pero la tenemos que construir con legalidad, con determinación para precaver y sancionar la violencia que siembra desesperanza y nos aleja de la palabra de Dios. Su santidad, las dificultades no nos amilanan. Creemos en el futuro de Colombia, en la creatividad de sus ciudadanos y en su entusiasmo que se fortalecerá con su visita. Su santidad, siempre recordaré
con gratitud su audiencia el 16 de diciembre. Su santidad, le ruego su bendición para mi familia, allegados y mi persona. Su santidad, estas letras van con la mayor consideración y respeto y estaremos muy felices de asistir a la Santa Misa que celebrará en varias ciudades de Colombia. El conmovedor mensaje de Alejandro Gaviria. El ministro de Salud Alejandro Gaviria escribió un emotivo mensaje de las cosas que le gustaría hacer. Este es el escrito: ir a Barranquilla a ver el partido de Colombia con Brasil, olvidarme de todo, soltar 10 o 20 o 30 hijueputazos y después, gane o pierda la selección, tomarme 3 cervezas a la salida del estadio y hablar mierda y especular tranquilamente sobre lo que fue y pudo haber sido. Salir a caminar por la carrera séptima, llegar hasta la calle 70, bajar por Quinta Camacho hasta la librería San Librario, comprar 2 libros viejos, devolverme caminando, pensando en los problemas y las inclemencias del día, llegar a la casa, acariciar los libros, leerlos a medias, ubicarlos en la biblioteca y sentir que desde allí, desde lejos, como si irradiaran algo, me hacen feliz. Abrir el periódico, escoger una película al azar, cualquiera, ojalá desconocida, sin grandes estrellas, llamar a mi esposa, encontrarnos y entrar al cine, ver la película, salir a tomarnos un café y hablar sobre la vida, sobre los hijos que siempre nos sorprenden, sobre la tragicomedia de las oficinas y sobre las películas que hemos visto y las otras tantas que hemos dejado de ver. Salir al parque con Tomás y hablar cogidos de la mano, dando vueltas y vueltas sobre los temas de siempre, la raza del próximo perro, la indiferencia de los gatos, casi como la del universo, la inutilidad de las tareas y el video y los videos, juegos que son como la vida. Salir de la casa con mi esposa, ya tardecito, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, pero no frente a frente, sino del mismo lado, pedir una botella de vino cualquiera y brindar porque estamos juntos, porque estar juntos es suficiente para brindar y brindar. Cierra comillas. Cabe recordar que en el mes de junio a Gaviria le diagnosticaron cáncer linfático. Finalmente, debemos registrar el empate alcanzado por la selección Colombia frente al líder de la eliminatoria de la Copa del Mundo Rusia 2018. Colombia igualó a un gol con Brasil. El equipo brasileño anotó en el minuto 46 con un disparo de William de fuera del área al ángulo izquierdo del arco de Ospina, mientras que en el segundo tiempo, a los 56, Falcao de cabeza dio paridad al marcador. Colombia se mantiene en el segundo lugar de la tabla de la eliminatoria después de Brasil. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.